Mi hijo y su esposa me lanzaron contra una puerta de cristal. El cristal se hizo añicos. Yo estaba sangrando. Ellos dijeron que había sido un accidente. Me quedé sentada sola en aquella cocina fría, pensando que quizá de verdad ya no valía nada ahora que no tenía un sueldo. Pero lo que ellos nunca supieron es que yo había heredado en silencio 21 millones de dólares. Creían que no me quedaba nada. ¿Qué harán cuando descubran que podría comprar y vender en efectivo todo lo que poseen? Nunca esperé ver mi propia sangre en el suelo de la cocina. No en la casa de mi hijo. No a los 71 años. Ocurrió un martes. La nieve acababa de empezar a caer fuera, suave y constante, como el silencio antes de que algo se rompa. Bradley y Juliana habían estado tensos toda la mañana. Yo intenté hacerme pequeña, como a veces hacen las mujeres mayores cuando sienten que su presencia ya no es bienvenida. Juliana estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados. Su voz sonaba más cortante de lo habitual. Sigues aferrándote a la escritura, ¿verdad? No necesitaba levantar la voz. Su tono ya cortaba con suficiente precisión. La miré a ella, luego a Bradley. Él no me sostuvo la mirada. Solo estaba allí, jugueteando con su teléfono, como si aquella conversación no tuviera nada que ver con él. Pero sí tenía que ver. Tenía que ver con todos nosotros. La casa seguía estando a mi nombre y eso no les gustaba. Yo sabía que habían estado planeando algo. Susurros, correo desaparecido, cajones cerrados con llave, pero yo había guardado silencio. Dije con calma que no estaba preparada para firmar nada, que quizá podíamos sentarnos más tarde y hablarlo. Tal vez después de cenar. Juliana no esperó. Dio 2 pasos hacia adelante y señaló la puerta trasera. Dijo que necesitaba tomar aire, que estaba siendo demasiado emocional, que sería mejor si salía un momento. Su mano me agarró del brazo, al principio no con fuerza, pero sí con firmeza. Entonces algo cambió. Bradley, todavía en silencio, se colocó a su lado. Recuerdo que su mano rozó la mía, como si quisiera ayudarme a caminar. Recuerdo la tensión en su mandíbula. Al segundo siguiente, estaba cayendo. Mi espalda golpeó el cristal. Hubo un crujido fuerte y seco. Luego todo cedió. Caí fuera, medio sobre la nieve, medio entre los fragmentos. El frío me mordió los brazos. El olor de la sangre se mezcló con el aroma amargo del pino y del invierno. Por un momento, pensé que quizá nunca volvería a levantarme. Pero lo hice. Siempre lo he hecho. Desde dentro, Juliana gritó que había sido un accidente, que había perdido el equilibrio, que intentaban ayudarme. Pero no abrieron la puerta. No vinieron a ver cómo estaba, ni siquiera Bradley. Me puse de pie. La mano me sangraba. El abrigo estaba roto. La nieve me empapaba los zapatos. Y aún así, lo único que sentía era quietud. No sorpresa, no dolor, solo quietud. Como si algo dentro de mí hubiera vuelto de golpe a su sitio. Me di la vuelta y caminé por la entrada del garaje. Ni una sola palabra. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía allí, pero sí fue la primera vez que lo vi con claridad. Querían que desapareciera. Tenían planes para esa casa. Y a sus ojos, yo ya no era la madre que lo había criado. Era un obstáculo, una firma, un retraso. No fui al hospital. Fui a la cafetería de Fourth y Maple, me senté en la mesa del fondo y pedí café con extra de crema. La camarera no se inmutó cuando vio la sangre. Solo me entregó una servilleta y dijo en voz baja, «Tómese su tiempo». Y lo hice. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, reservé un coche de alquiler y me registré en un motel. Las manos todavía me dolían, pero mi mente estaba más afilada de lo que había estado en años. Sabía que tenía que actuar con cuidado, en silencio. No iba a gritar, ni a suplicar, ni a hacerme la víctima. Iba a hacer lo que siempre se me había dado mejor: observar, pensar, mover ficha. Ellos pensaban que era débil. Pensaban que estaba acabada. Pero olvidaron quién construyó esta vida desde el principio. Olvidaron quién se aseguró de que nunca pasaran hambre. ¿Quién pagó sus préstamos universitarios? ¿Quién avaló su hipoteca? Ellos lo olvidaron. Pero yo no. Si sigues escuchando, gracias por estar aquí. Algunas historias no empiezan con una sonrisa ni con una celebración.
Algunas empiezan con cristales rotos y con el silencio que viene después. Pero el silencio, cuando se elige, puede ser poderoso, y el mío apenas estaba comenzando. ¿Tú te habrías marchado o te habrías quedado? Respóndete en silencio, en tu propio corazón, porque la siguiente parte fue cuando todo empezó a cambiar. Me quedé en el motel 3 noches. Era de esos lugares donde las sábanas siempre están frías y el ventilador del techo hace un suave tic-tac, como un reloj viejo al que se le acaba el tiempo. Pero era tranquilo y nadie hacía preguntas. Necesitaba silencio más de lo que necesitaba comodidad. La mañana después del incidente con el cristal, me levanté temprano. La mano se me había hinchado un poco, pero limpié la herida y la vendé de nuevo. Me hice una lista. Solo 4 cosas, sencillas, medibles, cosas que podía controlar. En lo más alto de la lista había una sola palabra: pruebas. Siempre había confiado en mi instinto. Pasé décadas leyendo a las personas en salas de juntas y salas de mediación, calmando conflictos con nada más que una voz tranquila y la elección correcta de palabras. Pero esto no era trabajo. Esta era mi vida, mi hijo, mi hogar. Las líneas se habían ido difuminando lentamente con el tiempo, hasta que ya no sabía si vivía con mi familia o entre personas que esperaban a que me marchara. Recordé algo de unos meses atrás. Una tarde tranquila en la que Juliana llevó a los niños a casa de su madre y yo tuve la casa para mí sola. Entonces había instalado una pequeña cámara. Nada sofisticado, solo un respaldo. Estaba escondida en la esquina de la estantería, disfrazada como una pequeña lechuza de cerámica. No se lo dije a nadie. Nunca pensé que la necesitaría. Pero después de aquel momento en la puerta, lo supe. Llamé a la amiga que me ayudó a instalarla, Maya, una antigua colega de la red hospitalaria. Trabajaba en cumplimiento normativo y seguridad tecnológica, era afilada como una tachuela y nunca hacía preguntas innecesarias. En cuestión de horas, recuperó la grabación y la envió a mi unidad privada. La vi una vez, solo una vez. Las manos de Bradley, la voz de Juliana, el ángulo, el sonido de mi cuerpo golpeando el cristal, la violencia seca de la rotura, y luego silencio. Ahora no se podía negar. Esto no eran solo sentimientos heridos. No era un malentendido. Era una agresión, y la habían cubierto con silencio y falsa preocupación. Todo mientras tenían los ojos puestos en la casa que yo había terminado de pagar hacía 27 años. Llamé a una abogada al día siguiente. Se llamaba Nadine, una mujer de unos 50 años con una voz que sonaba a grava y acero. No pidió drama. Pidió documentación. Se lo entregué todo. Mientras ella comenzaba a preparar un caso por maltrato a una persona mayor y coacción sobre la propiedad, yo empecé a poner en marcha el resto de mis planes. Fui al banco en silencio, retiré lo suficiente para mover las cosas rápido, pero no tanto como para levantar sospechas. La mayor parte de mis fondos seguía intacta, vinculada a bonos municipales, un fideicomiso inmobiliario privado y una cuenta separada relacionada con un fondo fiduciario que me había dejado un antiguo cliente. 21 millones en total. Había llevado años, pero era mío. Nunca le había hablado de eso a Bradley. Él asumía que mi jubilación venía de una pensión modesta, que vivía de la seguridad social y de lo que quedaba de la cuenta de su padre. Esa suposición lo mantenía cómodo en su sentimiento de derecho. Y Juliana, ella nunca imaginó que yo pudiera ser más de lo que aparentaba. Cabello gris, jerseys suaves, mañanas tranquilas, fácil de descartar. Pero yo había estado construyendo algo que ellos nunca se molestaron en ver. Alquilé un apartamento temporal en la ciudad bajo otro nombre. Solo un contrato mes a mes, sin lujos, sin ruido. No necesitaba vistas. Necesitaba espacio para pensar. Lo primero que puse sobre la encimera fue una carpeta. Dentro estaba la grabación, una copia impresa de la escritura de la casa, mi testamento vital y el primer borrador de la denuncia de Nadine. Luego me senté, respiré hondo y, por primera vez en años, me permití sentirlo todo: la traición, la humillación, el dolor profundo de ser vista como alguien desechable por las mismas personas a las que les había dado todo. Pero debajo de ese dolor, algo más había empezado a florecer. Una resolución silenciosa. No para castigar, no para destruir, sino para recuperar. No solo mi nombre en un papel, no solo mi casa, sino mi espacio, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y sabía que esto era solo el comienzo.
Me desperté aquella mañana antes de que saliera el sol, no por inquietud, sino por claridad. Había una extraña comodidad en el silencio de mi nuevo apartamento, el zumbido de la calefacción, el tráfico lejano de una carretera cercana, el sonido hueco de mis zapatillas sobre el suelo de la cocina. Herví agua para el té y me quedé de pie frente a la carpeta que había dejado sobre la encimera la noche anterior. Era una carpeta negra sencilla, nada especial, pero lo que contenía tenía peso. Dentro había 3 documentos. El primero era una copia impresa de la escritura de la casa. Mi nombre seguía allí, claro como la luz del día. Sin copropiedad, sin firmas de transferencia. Había evitado firmar nada durante años, siempre sintiendo una pequeña presión en el estómago que me decía, espera. Esa espera me había salvado. El segundo era un registro de mis bienes financieros, no por orgullo, sino por hechos. La mayor parte del dinero había llegado a lo largo de décadas mediante inversiones discretas en viviendas de cuidados a largo plazo, sistemas hospitalarios y centros de bienestar en 3 estados. Antiguos clientes me habían dejado partes en sus testamentos, fideicomisos o simplemente por gratitud. Nunca gasté mucho. Nunca lo necesité. Tenía suficiente. El tercero era la grabación de seguridad, con un fotograma impreso en la portada. Mi rostro, mis manos en el aire en el instante antes de la caída. Cerré la carpeta con suavidad. Hoy comenzaría a presentar la documentación formal con Nadine. Pero antes de eso, necesitaba mirar hacia atrás una última vez. Saqué del bolso una libreta vieja, de esas con cubierta de tela verde y los bordes suavizados por el uso. La había usado durante años para anotar cosas. Conversaciones, fechas, notas desde que empecé a sentir que algo no iba bien. No fueron los grandes momentos los que construyeron la imagen completa. Fueron los pequeños, como aquella vez en que noté que el correo era revisado antes de llegar a la mesa de la cocina, o como Bradley insistía en encargarse él mismo de las facturas de los servicios, aunque yo siempre las había pagado. Las preguntas que hacía Juliana, casuales pero calculadas, sobre quién heredaría la casa o si había actualizado mi testamento. Y luego estaban los papeles que nunca volví a ver, mis estados de cuenta de la Seguridad Social, el sobre del banco. Recordé un día en que pregunté si había llegado mi tarjeta de Medicare, y Juliana me quitó importancia diciendo que la había puesto en un lugar seguro. Nunca la encontré. Sola en la cocina de aquel apartamento silencioso, me di cuenta de que lo que había estado sintiendo no era paranoia. Era preparación. No estaban esperando a que muriera. Se estaban preparando para que desapareciera en silencio, sin escándalo, sin preguntas. Tomé un largo sorbo de té y miré por la ventana. La nieve había vuelto, fina y constante, cubriendo los tejados como polvo sobre estanterías olvidadas. Después de desayunar, me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por propósito. Pantalones grises, jersey negro de cuello alto, abrigo de lana, el mismo abrigo que llevaba cuando firmé mi primer contrato de liderazgo en el hospital en 1984. Ese abrigo había visto el interior de más salas de juntas que la mayoría de los socios jóvenes. Llevé la carpeta a la oficina de Nadine exactamente a las 10 de la mañana. Su asistente, una joven enérgica de pelo corto y frases cortantes, me condujo a una sala con estanterías llenas de archivadores legales y reconocimientos enmarcados. Nadine estaba sentada detrás de un escritorio limpio, sin desorden, sin fotos, solo un bolígrafo y un bloc amarillo legal. No intentó hacer conversación. No hacía falta. Abrió la carpeta, revisó cada página y asintió. Tardó menos de 30 minutos en confirmar lo que yo ya sabía. Tenía un caso, no solo por agresión, sino por manipulación financiera, coacción y abandono intencionado de una persona mayor dependiente. Colorado tenía leyes claras sobre el maltrato a personas mayores, y Nadine había trabajado antes con jueces en casos como este. En silencio, sin medios, pero con firmeza. Le pedí que mantuviera todo sellado. Sin presentaciones públicas todavía. No buscaba titulares. Quería una resolución. Ella estuvo de acuerdo. Avanzaríamos despacio, pero de forma deliberada. Para el mediodía, había firmado la declaración jurada preliminar. Para las 3 de la tarde, las copias de la grabación estaban aseguradas en 2 ubicaciones, y al ponerse el sol, yo estaba de vuelta en el apartamento, sentada en la misma silla junto a la ventana, con la carpeta ahora más delgada, pero mucho más pesada en consecuencias.
Todavía pasarían semanas antes de que se presentaran cargos, quizá más antes de la fecha en el tribunal, pero el movimiento ya había comenzado. Y cuando algo así empieza a rodar, no puede deshacerse. Esa noche no dormí mucho. El cuerpo me dolía en lugares donde antes no me dolía. La mano todavía me temblaba ligeramente por la lesión, pero ya no me sentía pequeña, ni olvidada, ni invisible. Sabía que las personas a las que crié ya no me veían con claridad. Veían lo que creían que yo representaba. Obstáculo, carga, retraso. Pero no lo sabían todo. No sabían que los fondos ya habían sido trasladados a una sociedad patrimonial separada, que el fideicomiso había sido actualizado, eliminando a todos los herederos hasta nuevo aviso, que el título de la casa no solo seguía estando a mi nombre, sino que ahora estaba protegido legalmente por un fideicomiso revocable. Y, sobre todo, no sabían que la mujer a la que intentaron borrar ya había escrito el siguiente capítulo sin ellos. Pasarían semanas antes de que notaran que faltaba algo. Pero el silencio que dejé atrás se haría más fuerte con el tiempo. 3 días después de salir de la oficina de Nadine, recibí una llamada tranquila justo después de las 8 de la mañana. Su voz sonaba serena. La documentación había sido presentada. La denuncia había quedado registrada oficialmente en el sistema judicial. Me dijo que no esperara nada dramático al principio. Estas cosas llevan tiempo. Pero había comenzado. No hablé mucho por teléfono, solo un suave gracias. Luego colgué y me quedé de pie en medio de mi pequeña cocina, dejando que el silencio hablara más alto que las palabras. Esa misma tarde, conduje hasta un centro postal privado cerca de las afueras de la ciudad. Entregué un sobre previamente sellado con 3 documentos impresos dentro, una copia de la denuncia, una carta de la abogada solicitando la devolución de todos y cada uno de los documentos relacionados con la casa, y una notificación de contacto restringido, efectiva de inmediato. La dirección del sobre era la de Bradley y Juliana. No me quedé. No miré atrás. Para cuando regresé a mi apartamento, la nieve había empezado a caer otra vez. Esta vez, con más fuerza. Esa clase de nieve que lo aplasta todo. Que vuelve el mundo más silencioso, como una tapa sobre una olla donde la presión va aumentando lentamente. Me senté junto a la ventana y abrí mi libreta. Al volver a entradas antiguas, vi cómo solía anotar cosas que parecían demasiado pequeñas para importar. Pero ahora se leían como un patrón, una estrategia. Juliana había firmado una vez por accidente la recepción de mis informes médicos. Eso fue hacía 4 meses. Bradley se había ofrecido a actualizar por internet la información del impuesto de la propiedad por mí. Eso fue el invierno pasado. Habían intentado ponerme en un nuevo plan telefónico, me dijeron que me ahorraría dinero. En cambio, perdí el acceso a mi aplicación bancaria durante 2 semanas. Todo era sutil, todo era calculado. Ese día hice una nueva lista. No de lo que había perdido, sino de lo que todavía controlaba por completo. La escritura, el fideicomiso, la grabación, la ley y lo más importante de todo, a mí misma. A la mañana siguiente, Nadine me envió por correo una actualización del caso. El tribunal había fijado una fecha de revisión preliminar. Nada público, ningún arresto. Pero si las cosas seguían como se esperaba, la grabación se utilizaría como prueba directa, y podría imponerse una orden de alejamiento temporal. No lo celebré. No respiré más tranquila. Pero sentí que algo dentro de mí se asentaba. No alivio, no satisfacción, solo alineación. Esa semana también me reuní con Marcus, un planificador patrimonial con el que había trabajado años atrás durante la reestructuración de una de las carteras de jubilación de mis antiguos clientes. Era fiable, discreto y siempre me trataba como si todavía llevara el cargo del hospital, aunque hacía más de una década que ya no lo tenía. Le dije que preparara documentos para trasladar la mayor parte de mis bienes a una nueva fundación, un fideicomiso sin ánimo de lucro para apoyar la reconversión profesional y los recursos de bienestar para mujeres mayores de 60 años, especialmente viudas, especialmente aquellas que lo habían dado todo por su familia, solo para descubrir que las desechaban cuando ya no las necesitaban. Marcus no pestañeó. Hizo preguntas inteligentes, me dio plazos, me dijo que era posible y que convenía retrasar. Salí de su oficina con un archivador lleno de borradores y un calendario lleno de pasos silenciosos. Fuera, las calles estaban resbaladizas. Los peatones caminaban con cuidado. Yo caminé más despacio de lo habitual, no porque estuviera cansada,
sino porque podía permitírmelo. Ahora, por primera vez en años, no tenía prisa por demostrar nada. Pasé aquella noche revisando viejos álbumes de fotos, no por sentimentalismo, sino por verdad. Quería ver los momentos que había olvidado, las sonrisas que fueron reales, las fiestas en las que el calor no parecía ensayado. Una foto destacó entre las demás. Bradley a los 12 años, sentado a mi lado en el césped del hospital, comiendo un sándwich que yo había preparado en una fiambrera. El pelo despeinado, el brazo rodeándome los hombros. Entonces no era cruel. Solo era un niño con demasiadas emociones y no suficiente espacio para procesarlas. Sostuve aquella foto durante mucho tiempo, no para justificar, sino para recordar de dónde veníamos, para poder entender por completo a dónde habíamos llegado. Unos días después, recibí un mensaje de voz de Juliana. Su voz sonaba tensa, profesional. Dijo que habían recibido la carta de mi abogada y que estaban sorprendidos por las acusaciones. Esperaba que pudiéramos resolver esto en privado. Sin disculpas, sin arrepentimiento, solo control. Sonaba más preocupada por el rastro documental que por los fragmentos de cristal que aún seguían enterrados en el bolsillo de mi abrigo. No respondí. Nadine se encargaría de todo contacto a partir de ese momento. No iba a discutir. No iba a dar explicaciones. En lugar de eso, me preparé. Hice copias de todos los documentos y las guardé en 3 ubicaciones distintas. Programé una segunda cita con Marcus para finalizar la transferencia de la primera parte de los fondos. Compré una chaqueta nueva, de lana gris, pesada, hecha para días fríos y largas caminatas. La vieja, la que tenía la mancha de sangre en la manga, la doblé y la puse en una bolsa sellada, no para olvidar, sino para conservar la línea entre el antes y el después. Luego salí a caminar. El viento era cortante, pero no me estremecí. Mi cuerpo se había acostumbrado a la incomodidad. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Ellos pensaron que empujarme contra un cristal me rompería. Lo que no entendieron fue que algunos cristales se rompen limpiamente, pero la mujer que queda de pie al otro lado puede salir más afilada, no amargada, solo precisa. Y ahora yo tenía precisión, documentos, paciencia y la ley. El apartamento se volvió más silencioso conforme avanzaba la semana. La nieve se acumulaba contra el alféizar de la ventana y se tragaba el ruido de fuera. Cada mañana despertaba con el mismo ritmo. Primero el té, luego los documentos, luego caminar. Se convirtió en una especie de ritual silencioso, uno que me ayudaba a mantenerme alerta sin caer en la tristeza. La quinta mañana, conduje hacia el oeste, rumbo a las montañas. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Nadine. Salí temprano, justo después del amanecer, con una pequeña bolsa de noche y el abrigo nuevo. Había hecho una reserva con otro nombre, una costumbre que adquirí durante mis años gestionando personal hospitalario de alto perfil que necesitaba discreción. Hay cosas que nunca te abandonan. La carretera serpenteaba entre pinos altos y lagos congelados. El cielo colgaba bajo, gris y constante. Cuando llegué a Aspen, era casi mediodía. Allí la nieve era más espesa, reciente, intacta. El aire se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en semanas. Me registré en una pequeña cabaña cerca de las aguas termales. Nada extravagante, pero limpia. Una chimenea, vistas a la ladera, una cocina completa que no iba a usar. No estaba allí por ocio. Estaba allí para respirar en silencio, para recordar quién era antes de que empezara el ruido. Aquella noche, me sumergí en la piscina exterior. El agua estaba caliente, casi demasiado caliente contra el aire frío, y me quedé bajo la superficie más tiempo de lo habitual, no para olvidar, sino para vaciarme, para hacer espacio. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me senté en la terraza de madera envuelta en una manta. Bebí café y pensé en la versión de mí misma que solía poner excusas por la forma en que Bradley me trataba. La mujer que decía, quizás solo está estresado. Quizás solo está protegiendo a Juliana. Quizá lo he entendido mal. Dejé de poner excusas el día que mi espalda golpeó el cristal. Ahora miraba atrás con ojos más afilados, y empecé a trazar nuevos planes, no para fechas judiciales ni documentos, sino para cómo viviría si ya no tuviera que explicarme ante nadie. Ese mismo día, caminé hasta el pueblo y entré en una librería tranquila que solía visitar años atrás. La dueña, una mujer llamada Ruth, todavía me recordaba.
No hablamos mucho. Escogí unos cuantos libros, casi todos sobre mujeres silenciosas que cambiaron su vida a una edad avanzada, y me fui sin anunciar quién era ni por qué estaba allí. Hoy no necesitaba ser la mujer de la carpeta. Para el tercer día, la cabaña se sentía como mía, no porque la poseyera, sino porque me había llevado allí por elección propia. Hay algo poderoso en recuperar un espacio, aunque sea temporal. Es la diferencia entre escapar y regresar. Esa noche escribí cartas, no a Bradley, no a Juliana. Cartas para mí misma. Para la versión de mí a los 40, que pasaba cumpleaños sola porque la familia lo olvidaba. Para la versión de mí a los 50, que los ayudó a comprar su primera casa, pero no fue invitada a la fiesta de inauguración. Para la versión de mí a los 60, que pagó en silencio la deuda de sus tarjetas de crédito cuando no podían cubrir el pago mínimo. Escribí a cada una de esas mujeres y les dije que hicieron lo que pudieron con lo que sabían entonces. Las perdoné y les di las gracias, porque sin ellas yo no estaría aquí. Lo bastante fuerte para marcharme, lo bastante inteligente para planear por adelantado, lo bastante silenciosa para dejar que la verdad hiciera el trabajo. Aquella noche, la nieve se volvió violenta. El viento aullaba contra las ventanas, haciendo vibrar los cristales, recordándome lo frágiles que pueden ser las paredes. Pero la chimenea siguió encendida y el techo resistió. No me sentí insegura. Me sentí despierta. A la mañana siguiente, dejé la cabaña temprano. La carretera de vuelta estaba resbaladiza y empinada, pero no me apresuré. En cada curva, pensaba en lo que vendría después. Sabía que Nadine estaría preparando la siguiente presentación. Sabía que Juliana probablemente intentaría responder con alguna versión de encanto o indignación. Sabía que Bradley haría lo que siempre había hecho. Callarse, volverse pasivo, luego resentido. Pero yo no iba a volver a esa casa. Tampoco iba a volver a esa antigua versión de mí misma. En lugar de eso, conduje directamente al edificio que albergaba mi fundación recién registrada. La documentación se había finalizado 2 días antes. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Marcus. Era mi comienzo privado. Me acerqué a la recepcionista, le entregué mi identificación y sonreí cuando levantó la vista y dijo el nombre de la fundación. Le pedí que lo repitiera solo para poder escucharlo en voz alta. La iniciativa Montrose, un lugar para que mujeres de más de 60 años pudieran reconstruirse, en silencio, con fuerza, bajo sus propias condiciones. Me entregó el paquete de bienvenida. Le di las gracias. Entré en la pequeña oficina que habían reservado para mí y me senté en la silla detrás del escritorio. Sin ceremonia, sin aplausos. Pero por dentro sentí que algo cambiaba, algo real. Bradley me dijo una vez que yo era demasiado sensible, que tenía que dejar de tomarme las cosas tan a pecho. Ahora, me tomaba las cosas a pecho a propósito, no desde el dolor, sino desde la claridad. Porque a veces, cuando la nieve se asienta, te das cuenta de que el camino no se había perdido. Solo había estado cubierto durante un tiempo. Y ahora, yo lo estaba recorriendo sola. La primera vez que volví a ver a Juliana no fue en un tribunal ni a través de una llamada telefónica. Fue en una presentación inmobiliaria. No lo había planeado así, pero la vida tiene un ritmo extraño cuando dejas de intentar controlar su compás. La firma con la que ella trabajaba organizaba una visita a viviendas recién renovadas en las afueras de Denver. Una de las casas, un rancho minimalista de 5 dormitorios, con vigas vistas e interiores escandinavos, había sido financiada por un grupo de inversión privado. Lo que Juliana no sabía era que aquel grupo había pasado recientemente a estar bajo una nueva administración. En silencio, con discreción. Esa administración era yo. Llegué 10 minutos antes, con gafas de sol oscuras y un abrigo largo. No necesitaba esconderme, pero tampoco quería ser el centro de atención. Recorrí la casa como cualquier otra invitada, escuchando la voz pulida de Juliana mientras explicaba los azulejos importados, la calefacción por suelo radiante y las subvenciones para paneles solares. Se veía igual. Pelo perfecto, voz firme y ese tono excesivamente amable que siempre usaba cuando intentaba vender algo. La observé mientras le hablaba a una pareja, ambos más jóvenes que ella, sobre la cocina renovada. Sonreía de una forma que no llegaba a los ojos. Cuando se giró y me vio, noté que su expresión titubeaba, solo por un segundo. Luego se recompuso. No estaba segura de si debía reconocerme.
No le di la oportunidad. En lugar de eso, entré en el dormitorio principal y pasé los dedos por el alféizar de la ventana. El aire olía a cedro y aceite de limón. Todo estaba preparado para enseñar. Nada parecía habitado, igual que su matrimonio. Chloe, su asistente, me siguió. Era joven, aguda. La había visto una vez en una reunión familiar años atrás, cuando todavía era nueva en el equipo de Juliana. Ahora llevaba un traje a medida y sostenía una carpeta. Carraspeó detrás de mí y dijo, con un tono más arrogante de lo necesario, que aquello era una visita privada. Me giré despacio y la miré a los ojos. No tuve que levantar la voz. Simplemente le entregué una tarjeta de visita con el nombre de la firma de inversión. Mi nombre figuraba como socia estratégica. Sus ojos la recorrieron y luego se abrieron de par en par. Tartamudeó algo sobre consultarlo con Juliana. Le dije que se tomara su tiempo. Yo estaría en el solarium. 10 minutos después, Juliana entró. No me saludó. No preguntó por qué estaba allí. Solo miró la tarjeta en la mano de Chloe. Luego volvió a mirarme. Vi el pánico bajo su calma. Le pregunté si había revisado el último registro de patrocinio. No respondió. Yo ya sabía la respuesta. La empresa para la que trabajaba había tomado un préstamo puente de un grupo de inversores silenciosos para esa renovación en concreto. Cuando asumí la gestión del fondo, me convertí en socia silenciosa, no por poder, sino por posición. Juliana permanecía rígida, con los ojos calculando. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Sabía que aquello no era casual. Sabía que no era una coincidencia. Le dije simplemente que todo deja un rastro documental, que todo lo que queda atrás acaba conduciendo de vuelta a casa, y luego me fui. No esperé una respuesta. No necesitaba una confrontación. Ese no era el objetivo. El objetivo era recordarle que había subestimado a la mujer equivocada. Aquella noche, me senté sola en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, bebiendo té negro mientras el cielo se volvía de un púrpura profundo. Una joven camarera me preguntó si necesitaba algo más. Sonreí y dije, no, gracias. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Más tarde aquella noche, revisé mi correo electrónico. Nadine había reenviado nueva correspondencia del tribunal. La investigación había pasado oficialmente de revisión preliminar a moción activa. Habría entrevistas, declaraciones y, si era necesario, audiencias. También había incluido una lista de pruebas ahora selladas para el caso. Entre ellas estaba la grabación de la noche del incidente, declaraciones juradas de 2 vecinos que habían oído la discusión y el historial financiero de los intentos de Bradley de consolidar mis facturas de servicios a su nombre. Era un progreso lento, pero sólido. Esa misma semana, recibí una notificación de que la documentación del fideicomiso para la iniciativa Montrose había sido aprobada. El banco confirmó que la primera transferencia se había completado, $5 millones reservados para costes operativos y dotaciones a largo plazo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pensé en lo que Juliana pudo haberle contado a Bradley cuando volvió a casa desde la presentación. Si lo suavizó o si dejó que toda la verdad lo golpeara. Nunca lo sabría. Esa parte ya no me pertenecía. Lo importante era que el suelo bajo sus pies había empezado a moverse, y yo ya no estaba quieta en el mismo lugar. No supe nada directamente de Bradley, no al principio, pero el silencio en sí decía mucho. Para alguien que siempre había conseguido meterse en cada conversación, en cada habitación, en cada decisión que yo tomaba, su repentina retirada hablaba por sí sola. Juliana, en cambio, no pudo contenerse. Menos de una semana después de la presentación, recibí un mensaje reenviado por Nadine, un correo cuidadosamente redactado del equipo legal de Juliana, afirmando que había habido malentendidos y errores emocionales durante la disputa familiar. Proponían una resolución fuera del tribunal, una que incluía acuerdos mutuos, privacidad y, como no, el cese inmediato de todas las mociones pendientes. Querían un trato. No respondí. Lo hizo Nadine. Su respuesta fue breve. El proceso continuaría. No se aceptaría ningún comentario adicional fuera de los canales oficiales. La cadena de correos terminó ahí. Más tarde ese mismo día, Marcus llamó. No era de los que entraban en pánico, pero su voz tenía una tensión que nunca le había oído.
Había recibido una consulta inesperada de un grupo inmobiliario externo solicitando verificación de propiedad sobre una de las parcelas vinculadas a mi fideicomiso. Al parecer, alguien estaba intentando buscar grietas. Le pregunté a Marcus qué necesitaba de mí. Hizo una pausa y luego me dijo que ya se había encargado. Los documentos habían sido reforzados meses atrás gracias a la reestructuración que habíamos hecho a principios de año. No había nada de qué preocuparse. Aún así, quería mantenerme informada. Después de colgar, me senté en mi sala, mirando cómo la nieve caía lentamente. No me sorprendió. Había esperado resistencia, pero esto era otra cosa. Era desesperación disfrazada de estrategia. Aquella noche, revisé la lista de propiedades para las que Bradley me había pedido una vez ser avalista, cuando él y Juliana aún estaban construyendo su negocio. En aquel momento, me negué con educación. Algo en la forma en que lo expresó, como si fuera mi deber como madre, me hizo dudar. Entonces no sabía por qué. Solo sabía que se sentía mal. Ahora, parecía que mi instinto me había protegido. Un instinto silencioso y obstinado. A la mañana siguiente, Nadine envió otra actualización. La fase preliminar de descubrimiento estaba cerrándose. El tribunal había aprobado el siguiente paso. Se programaría una audiencia previa a la moción y, con ella, la entrega de pruebas a ambas partes. Eso significaba que la grabación ya no sería solo un archivo silencioso guardado en una unidad privada. Se convertiría en parte del expediente. Pasé aquella tarde caminando por el arboreto local. Aunque los senderos estaban medio congelados y los bancos fríos, había algo reconfortante en seguir avanzando mientras todo lo demás parecía estar inmóvil. Mientras caminaba, pensé en la última Navidad que pasé en aquella casa. Juliana había encargado comida preparada. Bradley apenas me habló. Los nietos estaban pegados a sus tablets, sin interés por los regalos que yo había escogido y envuelto con cuidado. Recordé colocar un adorno de cristal en el árbol y ver mi reflejo distorsionado en la superficie plateada. Entonces no sabía que sería la última vez que me sentaría a esa mesa. Pero ahora me alegraba no haberlo sabido, porque quizá me habría quedado demasiado tiempo por culpa. Y la culpa no era motivo para seguir sangrando. Más tarde esa semana, el tribunal emitió una notificación formal. La audiencia tendría lugar dentro de 2 semanas. No sería dramática. Nada de drama televisado, ninguna sala llena, solo un juez, unos cuantos abogados y documentación. Aún así, sería el comienzo de la verdad pronunciada en voz alta. Mientras tanto, seguí avanzando. Me reuní con el primer grupo de asesoras de la fundación, mujeres de distintas partes del estado. Algunas habían perdido a sus esposos, algunas habían perdido sus hogares, pero todas tenían algo en común. Habían sido pasadas por alto. Mientras las escuchaba compartir sus ideas, me di cuenta de algo. Con todo el silencio que había soportado en aquella casa, con todas las veces que mi voz fue suavizada o descartada, en realidad nunca la había perdido. Solo había estado hablándole a las personas equivocadas. Después de la reunión, una de las mujeres se acercó a mí. Se llamaba Janice. Tenía ojos suaves, pero su voz tenía peso. Me dijo que había visto la forma en que escuchaba, no solo para responder, sino para sostener espacio, para dejar sitio a la verdad de otra persona. Fue lo más amable que alguien me había dicho en mucho tiempo. Aquella noche, saqué de nuevo la carpeta, la que había conservado desde el principio, la que contenía mis archivos médicos, los registros financieros, copias del fideicomiso y el disco duro externo con el vídeo. La coloqué en una nueva caja fuerte ignífuga que había instalado en mi apartamento la semana anterior, porque ya no era solo protección. Era preparación. La casa que Bradley y Juliana habían intentado controlar ya no era de ellos. El banco había congelado la línea de crédito bajo revisión. La hipoteca había sido marcada. Todo empezaba a temblar bajo sus pies. Y no tenían ni idea de lo quieta que yo me había vuelto. Porque la quietud, había aprendido, no es debilidad. Es esperar con intención. Y yo había terminado de esperar. Todo empezó con una llamada de Nadine en una tranquila mañana de jueves. Su tono había cambiado. No era cortante, pero llevaba un peso que no le había oído antes. La casa, mi antigua casa, estaba oficialmente bajo investigación. La grabación había sido revisada tanto por el tribunal como por una división especial encargada del maltrato a personas mayores.
Se lo estaban tomando en serio. Ahora, dijo, habría una visita oficial al lugar. Enviarían agentes, no solo para recoger más pruebas, sino para recorrer el terreno, ver el lugar donde ocurrió, observar el escenario en su contexto físico real. Juliana había sido la primera en llamar al tribunal aquella mañana, al parecer frenética, al parecer tomada por sorpresa. No sentí satisfacción, ni siquiera alivio, solo una quietud, como ver la primera grieta extenderse sobre la superficie de un estanque congelado. No pedí detalles. Nadine dijo que ella se encargaría de todo. Lo que yo necesitaba hacer ahora era mantenerme firme. Nada de contacto, nada de movimientos repentinos. El proceso estaba funcionando como debía. Más tarde ese día, me senté en mi pequeña mesa de comedor, con los dedos apoyados en el borde suave de la taza de té. La nieve de fuera había empezado a derretirse un poco, un raro momento de sol abriéndose paso entre semanas de frío. Dejé que me diera en la cara a través de la ventana. Silencioso, cálido, imperturbable. Aquella tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Corto, sin saludo. Tus vecinos están hablando. ¿Qué nos estás haciendo? No había nombre, pero el número estaba vinculado al teléfono de Bradley. No me había hablado directamente en meses, no desde la noche en que me empujó, no desde que mi sangre empapó las tablas del suelo de una casa que ya no controlaba. No respondí. Le pasé el número a Nadine. Ella lo marcó para documentación. Aquella noche, salí a caminar por la ciudad, no lejos del juzgado. Pasé por una de las oficinas legales que en su día había rechazado mi reclamación cuando llegué sin abogada, solo con una muñeca amoratada y un temblor en la voz. Ni siquiera me ofrecieron una consulta, solo un asentimiento educado y el número de una línea de ayuda. Ahora pasé por delante sin amargura. Ahora tenía a Nadine. Tenía un expediente del tamaño de una novela de tapa dura. Tenía atención oficial. En casa, repasé otra vez la cronología, no porque la hubiera olvidado, sino porque necesitaba recordar cuánto tiempo había tardado la verdad en tomar forma. La caída, el silencio, el hospital, las preguntas, la disculpa que nunca llegó, el primer correo a Nadine, la transferencia de la grabación, la presentación silenciosa, la primera carta, la resistencia, la presentación inmobiliaria, el momento en el solarium, la llamada de Marcus, el fideicomiso establecido, la audiencia programada y ahora la visita al lugar. Nada de eso ocurrió de la noche a la mañana, pero junto había construido algo innegable. A la mañana siguiente, recibí la noticia de que los agentes habían visitado la casa. Habían hablado con los vecinos. Una de ellos, la señora Kendall, que vivía 2 puertas más abajo, había dado una declaración jurada. Dijo que me había visto irme aquella noche con el abrigo roto y sangre en la manga. Había tenido miedo de decir algo antes, miedo de alterar el vecindario, miedo de verse arrastrada a algo feo. Pero la grabación cambió eso. Ya no era una cuestión de opinión. Era un hecho. Nadine me dijo que dentro del tribunal empezaba a hablarse cada vez más de acusar formalmente tanto a Bradley como a Juliana, no solo por agresión, sino por ponerme en peligro y por ocultación intencionada de pruebas. Habían esperado demasiado para afirmar que había sido un accidente. Habían hecho demasiado para encubrirlo. Ese fin de semana visité de nuevo la oficina de la fundación. Ahora había un nuevo letrero en la pared, una placa suave de color marfil con el nombre en letras plateadas en relieve, la iniciativa Montrose. Una joven me recibió en la puerta. Tenía solo 23 años y hacía prácticas mientras estudiaba enfermería. Sonrió con entusiasmo y se ofreció a enseñarme el lugar, sin saber quién era yo. Le dije que prefería caminar sola. Ella asintió con respeto. Me moví despacio por aquel pequeño espacio, sala por sala, mirando las estanterías de libros, las cajas de suministros listas para ser entregadas a bibliotecas rurales y centros para personas mayores, el montón de solicitudes de subvención para talleres de bienestar escritas por mujeres que habían vivido en silencio durante demasiado tiempo. Me quedé un rato en la sala de conferencias, pasé la mano por el borde de la mesa, me senté un momento y miré por la ventana. Una vida puede parecer ordinaria sobre el papel, pero las decisiones que la moldean suelen llegar en silencio, sin anunciarse, sin celebrarse, como sentarse en una sala de tribunal, no como acusada, sino como testigo, como escuchar el nombre de tu hijo pronunciado en tono legal, como saber que no alzaste la voz, pero sí alzaste la verdad. Salí del edificio justo cuando el sol se ocultaba detrás de los árboles. De camino a casa,
Nadine volvió a llamar, esta vez con algo nuevo. El secretario del condado había recibido una presentación sellada del abogado de Juliana, una solicitud de mediación anticipada, voluntaria, privada, un último intento de evitar cargos formales. Solo significaba una cosa. Sabían lo que venía y tenían miedo. Detuve el coche a un lado de la carretera, bajé la ventanilla y dejé que el aire me golpeara el rostro. No me sentí victoriosa. Me sentí despierta, viva, intacta. La cita en el tribunal no fue ruidosa. No hubo cámaras con flashes, ni una galería llena de gente, solo una pequeña sala en la segunda planta del edificio del condado, con ventanas que daban a una hilera de árboles grises que hacía tiempo habían perdido sus hojas. La sala de la audiencia estaba fría y olía ligeramente a moqueta vieja y papeleo. Llegué 10 minutos antes, vestida con pantalones azul marino, un jersey oscuro y el reloj de mi difunto esposo. No porque me diera consuelo, sino porque me recordaba los años que había pasado sosteniéndolo todo por los demás. Hoy no se trataba de memoria. Se trataba de propiedad. Nadine ya estaba sentada en la mesa, con su maletín abierto y los papeles colocados en filas como soldados. Su presencia tranquila estabilizaba el aire. Me hizo un gesto con la cabeza, sin palabras, y volvió a mirar sus notas. Al otro lado del pasillo, Bradley estaba sentado rígido junto a su abogado. El traje no le quedaba bien. Quizá era prestado. Quizá ya no pertenecía al hombre que él intentaba ser. Sus ojos se movieron hacia mí y luego bajaron de inmediato a la mesa. Juliana entró 3 minutos después. Vestía completamente de negro y no llevaba joyas, ni siquiera su anillo de bodas. No se sentó junto a Bradley. Ocupó la fila de atrás, sola, con los brazos apretados contra el pecho. La jueza llegó, una mujer de unos 60 años, con el pelo gris acero y una voz como madera seca partiéndose. No miró a nadie durante demasiado tiempo, solo leyó el expediente que tenía delante, llamó al orden en la sala y comenzó. Todo empezó con el secretario leyendo los cargos. Primero, maltrato leve a una persona mayor, luego obstrucción de denuncia, luego intento de coacción sobre la propiedad mediante manipulación emocional. 3 cargos, cada uno seguido de una larga pausa mientras resonaban en el espacio entre nosotros. No miré a Bradley. No lo necesitaba. Luego llegó la presentación de pruebas. Nadine se levantó, precisa y concentrada, y presentó la grabación. Habían llevado un monitor grande a la sala, colocado frente al estrado. Sin sonido, solo el vídeo. Yo solo lo había visto una vez, sola en una habitación de motel. Ahora lo veía de nuevo, pero no me estremecí. Mantuve los ojos en la pantalla todo el tiempo. El brazo de Bradley cruzó el encuadre. Mi cuerpo retrocedió tambaleándose. El cristal se hizo añicos. Yo desaparecí de la imagen. Silencio. Luego el vídeo terminó. No hubo ningún grito ahogado en la sala, solo quietud. Incluso la jueza permaneció inmóvil durante varios segundos antes de escribir algo y señalar que continuaran con el siguiente punto. Luego llegaron las declaraciones. Nadine fue breve. No dramatizó. Habló solo de hechos. Mi lesión, el retraso en denunciar, los intentos de intimidación, la documentación de las transferencias de bienes que Bradley había intentado hacer semanas antes del incidente, un patrón. Lo llamó sutil, pero claro. El abogado de Bradley respondió con evasivas: estrés, falta de comunicación, una discusión familiar sacada de contexto, un daño no intencionado. Pintó la imagen de un hijo llevado demasiado lejos por malentendidos. Luego le preguntaron a Juliana si quería hacer una declaración. Su abogado se inclinó hacia ella. Ella negó con la cabeza. Sin palabras. Su silencio fue lo más fuerte que me había dicho jamás. La jueza no deliberó mucho. No dictó una sentencia completa. Aquello era solo la audiencia probatoria. Pero sí resolvió que el caso pasaría a revisión completa, que las pruebas justificaban acciones adicionales y que la orden de protección que yo había solicitado sería extendida. A Bradley se le ordenó no contactarme de ninguna forma. A Juliana también. Acceso financiero congelado, cuentas compartidas bajo auditoría. La investigación se ampliaría. Cuando el mazo cayó, no solté el aire. Solo me levanté, asentí a Nadine y salí de la sala sin mirar atrás. Fuera, el viento había aumentado. Las hojas raspaban la acera como susurros secos. Caminé despacio, con intención.
Cada paso se sentía ganado. En la cafetería cercana, pedí un café negro pequeño y me senté en la mesa de la esquina. Nadie me reconoció. Nadie necesitaba hacerlo. Abrí mi libreta y tracé una línea sobre la fecha de hoy. Luego pasé la página y escribí una frase. No estoy rota. Cuando regresé a casa aquella noche, me esperaba una carta. No un correo electrónico, no una llamada, una carta física, escrita a mano. Era de Bradley. El sobre era sencillo. La letra estaba irregular, como si le hubiera temblado la mano al escribirla. Decía que lo sentía. Decía que había estado bajo presión. Decía que no sabía qué le había pasado. Decía que no esperaba que todo llegara tan lejos. Me pedía que recordara al niño que había sido. La leí una vez, luego otra. Después la doblé y la puse en un cajón que rara vez abría. No por amargura, sino porque el perdón es un proceso, no una actuación. Aquella noche, me senté junto a la ventana con las luces apagadas. No lloré. No sonreí. Solo me quedé sentada en silencio, dejando que la noche sostuviera su propio peso. La casa que intentaron quitarme había vuelto a quedar a mi nombre. La escritura corregida, el testamento actualizado. Mi fundación había obtenido su estatus sin ánimo de lucro. Teníamos nuestra primera reunión oficial de la Junta programada para dentro de 2 semanas. Había vidas que ayudaría a cambiar, no por venganza, sino porque podía. Y eso era poder. No el tipo de poder que grita, sino el que construye. Me senté en el borde de la cama de invitados de mi nuevo apartamento, con la carta todavía guardada en el cajón al otro lado de la habitación. No la había vuelto a tocar desde aquella noche. Pero había pensado en ella. No en las palabras que escribió, sino en las cosas que no dijo, las cosas que no parecía entender. Todos esos años, me mordí la lengua. Dejé que mi cuerpo se encogiera en las esquinas. Dejé que hablaran por encima de mí, que me corrigieran, que me descartaran con sonrisas suaves y silencios condescendientes. No porque no supiera más, sino porque pensaba que amar significaba elegir la paz antes que el orgullo. Aquel día en el tribunal, cuando no pudo mirarme a los ojos, por fin lo entendí. Había dado demasiado. Había criado a un hijo desde el miedo. No el miedo que grita, sino el que susurra bajito, no presiones demasiado, no esperes demasiado, no decepciones. Y ahora veía a ese niño reflejado en el hombre, un hombre que había aprendido que la culpa podía apartarse a un lado, que las disculpas bastaban, que el perdón era automático. Me levanté y caminé hasta la ventana. La nieve volvía a caer. La ciudad nunca se detenía de verdad, pero había una calma en su ritmo. Respiré despacio. Por una vez, la opresión en mi pecho había desaparecido. A la mañana siguiente, asistí a una mesa redonda comunitaria organizada por la Fundación. Nos reunimos en una sala alquilada en una sucursal de la biblioteca, justo a las afueras de Denver. Vinieron decenas de mujeres, algunas solas, algunas con sus hijas, algunas con cuadernos llenos de sueños que habían pospuesto durante décadas. Las vi hablar, nerviosas al principio, luego más fuertes conforme sus voces encontraban cabezas que asentían y ojos que comprendían. Había algo sagrado en la forma en que se escuchaban unas a otras. Sin juicio, solo dolor compartido y reconocimiento silencioso. Durante una pausa, una mujer llamada Felicia se sentó a mi lado. Tenía 65 años y se había divorciado hacía poco. Su hijo se había mudado lejos y apenas llamaba. Sus ojos eran amables, pero cansados. Me dijo que antes pensaba que volverse invisible era simplemente parte de envejecer, que era normal. Ahora ya no estaba tan segura. Le dije que yo también había confundido una vez el silencio con la fuerza, que había pensado que no pedir nada era una especie de virtud. Ella soltó una risa suave y dijo, entonces quizás sea hora de reescribir cómo se ve la fuerza. Más tarde aquella noche, mientras caminaba hacia mi coche, pasé junto a una pequeña librería en la esquina. Había un cartel en la ventana, lectura de autores locales el próximo sábado. Sonreí para mí misma y seguí caminando. No se trataba de ser vista. Se trataba de verme por fin con claridad. En casa, preparé té y abrí una libreta en blanco. No pensaba escribir un diario. Solo quería volver a sentir el papel. Me recordó cuando escribía notas para los almuerzos escolares de Bradley. Pequeños mensajes de ánimo. Tú puedes con esto. Creo en ti.
Eres más fuerte de lo que crees. Y ahora me escribía esas mismas palabras a mí misma. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Las auditorías finales habían llegado. Todos los intentos que Bradley y Juliana habían hecho para tocar mis bienes habían fracasado. Las solicitudes fraudulentas, las consultas disfrazadas, los documentos manipuladores presentados apenas unos días antes del incidente. Todo documentado, todo bloqueado, todo rastreable. La voz de Marcus transmitía un orgullo silencioso. También me dijo algo que no esperaba. Una estudiante de Derecho que trabajaba bajo su mentoría se había ofrecido a llevar el caso más lejos, no para buscar más castigo, sino para sentar precedente. La grabación, el patrón documentado, el silencio que soporté. Todo pintaba una imagen del maltrato sistémico a personas mayores que a menudo pasa desapercibido. Ella quería escribir sobre ello, crear conciencia. Di mi consentimiento, no porque quisiera que contaran mi historia, sino porque quería que otras personas como yo supieran que no estaban solas. Esa misma semana, el nombre de Juliana fue retirado de 2 propiedades que había intentado usar como garantía. El banco revirtió la transferencia. Ella no tenía ningún derecho legal. Y Bradley, sus cuentas seguían congeladas. La jueza había fijado una audiencia de revisión para la restitución financiera. Y aún así no sentí triunfo. No lo necesitaba. Lo que sentí en su lugar fue un despeje suave, un camino tranquilo abriéndose ante mí, ya no enredado con confusión ni temor. Ese fin de semana volví a Aspen. Caminé por los senderos que había encontrado meses atrás, cuando huía del caos sin saber qué vendría después. Esta vez los recorrí no como alguien que escapa, sino como alguien que regresa. En el último tramo, cuando el sol empezó a caer, me detuve cerca de la cresta que dominaba el valle. Cerré los ojos. Pensé en aquella noche, el cristal, el silencio, el dolor en el pecho mientras esperaba una disculpa que nunca llegó. Y susurré suavemente, no a él, sino a mí misma. No merecías eso. Ni el empujón, ni el abandono, ni los años en los que hablaron por encima de ti, te miraron sin verte y dependieron de ti solo cuando les convenía. No merecías que asumieran que siempre estarías allí, que siempre dirías que sí, que siempre te harías pequeña. No merecías nada de eso. Y aún así sobreviviste. Aquella noche dormí sin despertarme ni una sola vez. El primer sueño completo que había tenido en años. Sin recuerdos persiguiéndome en la oscuridad. Sin susurros de lo que podría haber hecho de otra manera. Solo descanso, solo respiración, solo paz. Nunca se trató de venganza. Se trató de recuperar la voz que había enterrado bajo años de silencio. Y ahora que la había recuperado, no iba a soltarla. Entré en la oficina aquel lunes por la mañana justo cuando la primera nieve empezaba a caer de nuevo. La iniciativa Montrose había crecido desde la última reunión de la Junta. Las paredes ya no estaban vacías. Tenían fotografías enmarcadas de las mujeres a las que habíamos ayudado. Rostros sonrientes, certificados de graduación, licencias de negocio, cartas de hijas que vieron a sus madres reconstruirse. En la sala principal, vi a la nueva coordinadora preparando un taller. Levantó la vista, me hizo un gesto de saludo y volvió enseguida a organizarlo todo. Ese pequeño momento se sintió como algo que nunca pensé que volvería a experimentar. No caminaban de puntillas a mi alrededor. No me trataban con delicadeza excesiva. Yo era simplemente otra persona haciendo el trabajo. Pasé junto a ella y entré en el espacio tranquilo de conferencias que ahora llamábamos la sala de las fundadoras. Abrí el cajón lateral y saqué el paquete sellado que había estado guardando durante meses. Dentro estaba la última documentación financiera. La transferencia completa de mis bienes restantes al fondo fiduciario. 21 millones de dólares. Aún no se sentía real. Y, sin embargo, ahí estaba, firmado, sellado, legalmente intocable. No solo por protección fiscal, no solo por imagen, sino porque quería que el dinero me sobreviviera de una forma que no cargara sangre ni culpa. Me senté en la mesa larga y revisé la declaración final. Todo había sido procesado. Los abogados habían comprobado 2 veces cada número. No quedaba nada a mi nombre excepto una línea. Uso permanente designado. Empoderamiento de mujeres mayores en transición. Tomé un bolígrafo y firmé la última página despacio, con cuidado, como si estuviera firmando una despedida a una versión de mí misma que solía temer su propio valor.
Aquella noche conduje hasta la antigua casa por última vez. Los nuevos propietarios eran una pareja jubilada de Oregón. Nunca habían oído hablar de Bradley ni de Juliana. Les habían dicho que la casa había estado atrapada en un trámite sucesorio y que tardó más de lo esperado en llegar a la venta. No preguntaron mucho más. Solo querían una casa tranquila cerca de los senderos. Me quedé al otro lado de la calle, con el motor aún encendido. La luz del porche estaba encendida. Los carillones de viento se balanceaban suavemente bajo el alero. Apenas podía ver la grieta en la nueva puerta de cristal. La habían reemplazado, pero el marco todavía conservaba una marca tenue donde la original se había astillado. No necesitaba acercarme. No tenía ningún deseo de recuperarla. Ya lo había hecho de otra manera. Cuando me giré para marcharme, el teléfono vibró. Un mensaje de Nadine. La sentencia final había sido publicada. Bradley quedaría bajo una orden restringida de acceso financiero durante 5 años. Tendría que someterse a terapia por comportamiento abusivo hacia adultos vulnerables. Juliana había aceptado llegar a un acuerdo, renunciando a sus reclamaciones sobre la propiedad compartida y retirando su apelación pendiente. No habría juicio. Y así, sin más, se acabó. No de forma ruidosa, no con titulares, sino con firmas y silencio. Conduje de vuelta a mi apartamento y me quedé un rato sentada en el coche, dejando que el peso de todo aquello presionara suavemente contra mi pecho. No hubo escena, ni gritos, ni enfrentamientos en pasillos, ni llamadas amargas, solo consecuencias silenciosas, de esas que crecen despacio y caen donde tienen que caer. Entré en casa y abrí la ventana. La nieve seguía cayendo, pero ahora era suave, como ceniza después de que un fuego se ha consumido. En las semanas siguientes, rara vez pensé en Bradley, no por rencor, sino porque la versión del que había cargado durante años ya no vivía en mi mente como antes. El padre de mi nieto, el niño al que una vez sostuve durante una gripe, el hombre que olvidó que yo era humana. Él cargaría con sus propias consecuencias, y yo cargaría con otra cosa. Paz, claridad, propósito. En una de nuestras reuniones de equipo, una joven becaria me preguntó cómo decidíamos quién recibía apoyo. Le dije que buscábamos mujeres que nos recordaran a quienes solíamos ser. No porque intentáramos salvarlas, sino porque queríamos permanecer a su lado mientras aprendían a salvarse a sí mismas. Sonrió y asintió, y supe que lo había entendido. Aquella noche, me senté de nuevo junto a la ventana, bolígrafo en mano. No para escribir una carta, solo para marcar el día. Escribí una línea. La justicia no siempre es ruidosa, pero cuando es real, no necesita serlo. Y la subrayé despacio una vez. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. El lago detrás de mi apartamento se congeló a principios de enero. Lo había visto aquietarse poco a poco durante semanas, las ondas convirtiéndose en reflejos y finalmente en silencio. Aquella mañana, recorrí el sendero que lo rodeaba con una taza de café en la mano enguantada y la bufanda metida en el cuello del abrigo. El aire era frío, pero no amargo. No hería como algunos inviernos de antes. Se sentía limpio, como si algo por fin se hubiera asentado. Acababa de salir de la última reunión de la junta del trimestre. Revisamos los números, los informes de impacto. Más de 200 mujeres habían pasado por el programa aquel otoño. Algunas ya trabajaban. Otras estaban formándose. Algunas se habían mudado a viviendas proporcionadas a través de nuestra nueva colaboración. Una mujer, Donna, de unos 70 años, había iniciado su propio servicio de contabilidad. Lloró en mi oficina cuando consiguió sus 3 primeros clientes. Recordé lo que dijo, con la mano temblándole mientras me mostraba los cheques. Pensé que la vida ya había terminado conmigo. Resulta que solo necesitaba un segundo aire. Al pasar junto al banco cerca del Gran Sauce, me detuve y me senté. Antes me costaba quedarme quieta. Siempre sentía que tenía que demostrar algo, mostrar que era útil, necesaria, inquebrantable. Pero había aprendido que estar en silencio no era lo mismo que ser invisible. Y ser fuerte no significaba callar. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Nicole, mi nieta. Había enviado una foto, solo una sencilla, un dibujo que había hecho de una mujer sentada junto a una ventana, con una taza en la mano, mirando la nieve. Debajo escribió: «Te recuerdo así». No respondí. Todavía no.
Tenía el corazón demasiado lleno. No de tristeza, sino de algo más pesado y más suave. Perdón, quizá. No hacia Bradley, no hacia Juliana, sino hacia mí misma. Por todos los años en los que pensé que mi valor dependía de cuánto podía soportar sin quejarme. Caminé de regreso despacio, sintiendo el crujido de la nieve bajo cada paso. Cuando llegué a la puerta, me giré una vez más para mirar el lago. Luego entré y la cerré suavemente detrás de mí. Más tarde aquella noche, preparé una pequeña maleta, no exactamente para un viaje, sino para pasar unos días en la cabaña cerca de Aspen, la que había comprado en silencio y restaurado sin decírselo a nadie. Un lugar que se sentía completamente mío. Antes de marcharme, miré una última vez el espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me sobresaltaba como antes. Las arrugas seguían allí, el gris todavía atravesaba mi cabello, pero los ojos eran distintos, no endurecidos, solo claros. Susurré algo solo para que yo pudiera escucharlo. Seguiste adelante. Y lo decía en serio, porque lo había hecho. A través de la duda, de la traición, del silencio, de las largas noches pensando que quizá me lo había imaginado todo. Que quizá había sido demasiado, o no lo suficiente. Pero había sido suficiente todo el tiempo. Solo necesitaba recordar cómo mantenerme firme en mi propio terreno. Y ahora lo había hecho. Si alguna vez elegiste el silencio porque nadie iba a escucharte. Si alguna vez fuiste descartada o olvidada por las personas que amas, entonces esta historia era para ti. Comparte cómo te sientes después de escuchar este viaje. Nunca se sabe. Tus palabras podrían ser la luz que otra persona necesita mientras atraviesa su momento más oscuro. Leemos cada comentario, incluso los susurros más silenciosos. Esto no es solo un canal de historias. Este es el lugar donde el silencio es escuchado.